Bienvenidos todos a esta primera emisión de nuestro programa Escuela para Familias mediante el blog digital que tiene como objetivo estar llegando a ustedes con algunos temas que nos pueden servir para hacer frente a estos días de estar en casa, de estar todos enfrentando una realidad diferente a la que estamos acostumbrados y ver los cambios que se van dando tanto en nosotros como en nuestros seres queridos, en la dinámica dentro de casa. Sabemos que cada familia tiene su propio funcionamiento, su propia estructura y también sus propias problemáticas. Todas las familias, por cuestión natural, tienen siempre algunas dificultades que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con las jerarquías, con los lugares que cada quien ocupa. Esto, cuando enfrentamos una situación nueva y desconocida como la que vivimos en este momento, puede hacer que la relación familiar sea un tanto más tensa, difícil y que haya momentos en los que podamos llegar incluso a la desesperación. En nuestro blog el día de hoy vamos a tratar el tema la familia en época de crisis. ¿Qué es una familia? ¿Qué significa crisis? Estos dos conceptos nos van a permitir identificar con qué es lo que vamos a trabajar. Primero que nada, vamos a entender para fines de nuestro trabajo actual a la familia como al grupo de personas que convive en un mismo espacio compartiendo responsabilidades, derechos y cuidado o que se mantienen al cuidado de menores y de personas vulnerables. Vamos a ver también que no nos estamos limitando a la familia consanguínea, no solo aquellos que están unidos por lazos de sangre o por algún lazo legal, como sería el caso de los cónyuges. Estamos hablando en este sentido que toda persona que vive en el núcleo familiar va a ser considerada como una pieza importante para entender nuestro rol de familia y el trabajo que haremos a partir del día de hoy y durante varias semanas en conjunto. Por otro lado, la segunda palabra es ¿qué? Todos hablamos de crisis, todos hemos vivido crisis importantes, algunas pequeñas, significativas, pero ¿qué es? ¿Qué implica crisis? Pues de una manera sencilla también podemos explicar que con crisis nos vamos a enfrentar a una situación desconocida para la cual no tenemos una respuesta adecuada o los recursos necesarios para salir adelante. Entonces, esta situación novedosa para nosotros nos va a poner en una encrucijada, en un callejón sin salida en el cual aparentemente estamos atrapados. Toda crisis implica ser pasajera, por un lado, por otro lado, tener una resolución y ser de corta duración. ¿Qué quiere decir esto? La crisis es el obstáculo, el problema que se presenta en mi vida. No me alcanza el dinero, tengo una crisis económica. No me alcanzan mis conocimientos para entender lo que sucede. Tengo una crisis intelectual de pensamiento. No me alcanza los recursos personales para tener una relación saludable con determinada persona. Vamos a decir, es un no tengo respuesta. No sé qué o cómo enfrentar esta nueva situación. Si lo vemos, toda crisis se resuelve en el momento que encontramos una nueva respuesta para hacer frente a la nueva situación. De tal forma que si mi crisis era económica, pues que necesito generar mayor recurso para poder salir adelante, ¿sí? Si mi crisis es emocional, pues que necesito trabajar en identificar y generar emociones, interpretarlas, entenderlas de manera que pueda desarrollar una respuesta diferente
para salir del lugar en el cual estoy atrapada. Por tanto, toda crisis es una invitación al crecimiento. Ahora sí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la familia en época de crisis? Las crisis familiares vamos a entenderlas también desde dos puntos de vista, porque hay crisis que tienen que ver con la dinámica interior, lo que sucede hacia adentro de la familia con cada uno de sus miembros y la interacción que hay entre ellos, pero también hay crisis que tienen que ver con lo que sucede fuera de la familia, es decir, con lo que la familia tiene que enfrentar y a lo que tiene que dar respuesta para poder sobrevivir y mantenerse a flote. En este momento estamos todos saturados de información sobre el COVID-virus. ¿Qué está pasando? Todo está colapsando, la economía, la política, los centros de salud, y no nada más aquí en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo entero. Y entonces esto genera un cambio global y de pronto hubiera un movimiento tan grande que derrumba todas las piezas del tablero de ajedrez en el cual nos movemos diariamente. Es normal que como respuesta a esto también se vean alteradas. Es normal que tengamos miedo, es normal que haya angustia, es normal la incertidumbre, es normal también el enojo porque estamos ante algo que nadie escogió. Nadie dijo yo quiero que de pronto vengan y cambie todo el mundo como lo conozco. Y además, el bien conocido miedo, aquello que nos resulta por naturaleza desconocido. Todo lo que no podemos entender desde nuestra vida o forma habitual de existencia. ¿Qué es lo que podemos o tenemos? ¿Depende de mí encontrar la respuesta a lo que está sucediendo en el mundo? Está en mis manos generar los recursos médicos, los servicios de salud para que todos estemos cubiertos. Y como estas muchas más preguntas que puedo hacerme, que pueden quitarnos el sueño y que la respuesta seguirá siendo no, no depende de mí, no depende de mí y sigue sin depender de mí. Pero entonces, lo que sí depende de mí es la forma en la que yo voy a hacer frente a esto que está sucediendo, la forma en la que me voy a preparar para que una vez que todo vuelva a sentarse, estamos conscientes que nada va a ser igual que como era antes de iniciar esta contingencia, entonces yo pueda tener la claridad para encontrar respuestas que me permitan salir a flote en un mundo que va a ser nuevo para mi familia, para mis vecinos y para todos los que me rodean. ¿Cómo hacemos eso? Suena muy bonito, pero ¿quién me lo dice a las 3 de la mañana cuando doy vueltas de un lado a otro sin poder dormir? Pues bien, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hace algunos años, cuando empezó el movimiento de la globalización, solía escuchar una frase que decía: actuar en local pensando en global. Qué bien nos queda hoy esto. Vamos a llevar esto a nuestra familia. Cada uno de nosotros, al interior de nuestras casas, un microcosmos. Es decir, una representación en miniatura de lo que sucede y de cómo funciona el mundo fuera de mi casa. Cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, cómo enfrentamos contingencias, cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos cada uno y qué lugar damos a nuestras propias emociones y a las de los demás. Como dije hace unos minutos, en este momento todas nuestras emociones estén disparadas, estén un poquito descontroladas y que tengamos respuestas incluso desconocidas para nosotros mismos. Esta es la parte principal en la que tenemos que atender. No es necesario hacer grandes cambios, grandes descubrimientos, ni modificar todo lo que sucede a mi alrededor para decir que estoy
aprendiendo o que estoy creciendo o que estoy enfrentando de mejor manera esto. El primer reto atender es el interior. ¿Cómo me siento? Lograr escuchar cada una de mis emociones, poder identificarlas. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo está siendo enojo? ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿Es incertidumbre? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Cada emoción va a vibrar de una manera diferente con mi cuerpo y generalmente vamos a sentir una respuesta en él. Me duele la cabeza, me duele la panza, me duele el cuello, tengo gastritis, me están saliendo ronchitas. Todas estas son respuestas que van muy vinculadas a lo que está sucediendo en mi sistema emocional. Entonces, es importante aprender a leer qué sucede dentro de mí. Una vez que identifico la emoción, tengo que darle su tiempo y derecho de existir. ¿Qué quiere decir tiempo y derecho de existir? Vamos a quitar esos prejuicios que nos decían, es malo enojarse, no es aceptable tener miedo. Muchos estereotipos, muchos prejuicios con los que fuimos educados y crecimos creyendo fielmente en ellos, los vamos a hacer a un lado. Todas las emociones son sanas y son necesarias. Yo puedo identificar, yo tengo miedo. Miedo porque no sé qué va a pasar y cómo voy a hacer para lo necesario y satisfacer las necesidades básicas de mi familia. Ese es mi miedo. Mi miedo me va a generar una serie de pensamientos enfocados a tratar de resolver esto. Y al no tener una respuesta inmediata, va a haber otra respuesta emocional en mí de irritabilidad, de molestia, ¿sí? Ese es el mío. Ahora, ¿qué pasa con el de mis hijos? Por un lado, están también enfrentando el cambio, no salir, no ver a los amigos, estar bajo estas medidas de tener que estarse cuidando, lavando manos, todo. Y eso a ellos les va a generar una emoción diferente. Mi pareja va a tener una emoción diferente. Mis padres van a tener una emoción diferente, mis hermanos. Y cada uno de nosotros vamos a estar respondiendo a la situación que vivimos. Y esta respuesta se va a manifestar en conductas diferentes a las habituales. Como parte de nuestros mecanismos naturales y de sobrevivencia, vamos a tratar de buscar siempre el equilibrio. Entonces, ante una respuesta desconocida de mi pareja, de mis padres, de mis hijos, de quien viva conmigo, yo voy a tener también una respuesta defensiva. Aquí es donde tenemos que estar muy atentos y entender que cada uno de nosotros está viviendo este proceso desde un lugar diferente y está experimentando emociones nuevas, algunas distintas a las que yo estoy viviendo. Por tanto, todos estamos susceptibles, todos estamos más reactivos, todos estamos más irritables y esto nos puede llevar a la respuesta adecuada, mía o del otro. Entonces, ¿qué vamos a mirarnos con un poquito más de comprensión y entender que no es para tener las respuestas adecuadas, que no es momento para presionar a que el de junto a mí tenga justo la conducta, la respuesta o el sentir que yo quiero, su realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya dijimos, paso número 1, ser cuál es mi propia emoción y reconocer también, dar este lugar al reconocimiento y a la expresión de la emoción del otro. Hay quienes tienen la facilidad de hablarlo y de expresarlo, hay quienes no, ya sea por edad, sea por condición de vida o sea simplemente porque así aprendieron. Y acuérdense que antes de las emociones no se hablaba. Entonces tampoco vamos a esperar que la respuesta en este sentido sea entender que todos estamos
en un momento de crisis, de cambio, de movimiento, y como toda crisis y todo movimiento necesita llevar su proceso para acomodarse, para volver a establecerse en un lugar funcional que le dé una respuesta o que nos permita encontrar una respuesta favorable. Por tanto, si yo soy consciente de esta situación, podré estar menos defensivo y menos susceptible a la reacción del otro, pero sí más empático, poder escuchar, poder acompañar. A veces el acompañamiento en silencio es algo de lo más rico que podemos tener. Necesitamos tener las respuestas para todos. Simplemente confiar en que todos vamos a ir a su ritmo, cada quien, encontrando las respuestas que necesitamos para salir adelante. No nos enganchemos, no entremos que no nos llevan en este momento a ningún lado. Hay que resolver el hoy, hay que ir sorteando las dificultades una por una y, como dije, lo principal es ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Si nosotros logramos el primer equilibrio dentro de la familia, todo esto que estamos viviendo va a funcionar de una manera más fácil. Vamos a estar más para poder enfrentar lo desconocido. Les sea de utilidad esta información. Vamos los lunes y miércoles a estar trabajando en temas diferentes y pueden a través del blog, justo estaremos dando respuesta de manera individual en la medida que la tecnología nos lo permita. Tengan ustedes un muy buen día y gracias por estar con nosotros.